Buenas tardes, vamos a explicar el método del ahorro, presentado por José Luis Castro Mora y Paula Andrea Rendón. Entonces, el método del ahorro. El método del ahorro es un método de ruteo de vehículos cuyo objetivo es minimizar la distancia total viajada por todos los vehículos y de manera indirecta el número de vehículos necesarios. La metodología. Esta metodología consta de 4 pasos. Primero de ellos es la inicialización. Para cada cliente construir la ruta. Segundo paso, cálculo de ahorros. Calcular ahorros para cada par de clientes. Paso 3, ordenar. Ordene los ahorros de forma decreciente. Y paso 4, mejor unión. A partir de la consideración de los ahorros, junte los nodos y formando subrutas más largas. Entonces el caso 1, este es un ejercicio donde una empresa embotelladora de leche recolecta su materia prima de 13 fincas de la región. La empresa posee camiones con una capacidad de 32.000 litros. Determine la cantidad de camiones que se necesitan, qué paradas deben hacerse en las rutas y la secuencia de paradas. Pues como podemos ver acá, está la tabla, el número de fincas, los valores en X, los valores en Y y la cantidad en litros de cada una de ellas. Entonces, a continuación vemos el paso 1, que el primer paso es hallar las distancias. Las distancias, ¿cuáles son? Estas celdas amarillas. El paso 2 va a ser el cálculo del ahorro, que son estas celdas verdes, como podemos ver ahí está indicando ahorro, distancias. Y las celdas azules son el número de fincas o destinos. Entonces, para el paso 1, que vamos a calcular las distancias, como lo dijimos que son estas, vamos a realizar esta fórmula de distancia. Entonces, donde dice que distancia es igual a x sub b menos x sub a al cuadrado más y sub b menos y sub a al cuadrado, todo elevado en la raíz. Bueno, entonces vamos a mostrar un ejemplo. A continuación, 3 ejemplos, donde el primero va a ser la distancia entre EMP y 3. Entonces vamos a la tabla, miramos acá EMP y miramos la finca número 3, donde vamos a hallar los valores de X. Entonces buscamos los valores de X de cada una. Entonces nos vamos para la de 3, 25 menos X sub A, que sería EMP, sería 30, elevado al cuadrado, más, que es Y sub B, que Y sub B en este caso sería la finca número 3, vamos a Y, nos indica que es 30, lo colocamos, menos 20 en Y, que es EMP, en Y 20, elevado al cuadrado, y eso nos da una totalidad de 11,180. Ese es el resultado, como pueden ver. Entonces de EMP a 3, entonces acá lo decimos como 0, lo indicamos como 0, y la finca número 3, como pueden ver el valor 11,18. Y así haremos el siguiente, que sería desde la finca 5 y la finca número 1. Finca número 5 y finca número 1 nos ubicamos. Entonces los valores en X, los valores en Y, donde va a ser 10 menos 60 al cuadrado, más 40 menos 40 al cuadrado, todo en raíz. Eso nos va a dar una totalidad de 50, donde nos ubicaremos acá y miramos de 5 a 1, nos va a dar 50. Y así hallaremos las distancias de cada una de estas celdas. Cálculo del ahorro. Entonces, para hallar este cálculo del ahorro, vamos a realizar la siguiente fórmula, donde vamos a representarla en este ejemplo. Entonces S, que estamos representando el ahorro, la finca número 4 y la finca número 8, igual, finca número 4 más la distancia de la finca número 8
menos la distancia que hay entre ellas dos. Entonces vamos a representarlo acá. S48 igual a 18,028, que es lo que vale esa finca, la distancia de esa finca, perdón, más la distancia de esta otra finca, que es 11,18, como lo vemos acá, menos la distancia que está relacionada entre ellas dos, finca número 4, finca número 8. Están relacionadas en 20,000. Igual, eso nos da una totalidad de 9,208. De esta manera vamos a seguir hallando el ahorro, en el que son estas celdas verdes. Entonces ahora hallamos la tabla de distancias y ahorro terminada, ¿sí? Entonces esta va a ser la gráfica donde mostramos ya las distancias y los ahorros ya terminados. Entonces el paso número 3 son los ahorros organizados de forma decreciente. Entonces, como lo vamos a hacer de forma decreciente, los vamos a ubicar los nodos y los ahorros. Entonces nos devolvemos a esta gráfica y miramos 6, 5. La relación del ahorro en que tienen es de 4,274. Entonces volvemos a estas tablas y como podemos ver, de 5 a 6 vamos a encontrar 44,27. Así lo vamos a hacer con cada uno mirando de forma decreciente. Bueno, en esta diapositiva vamos a hacer el paso 4, que son las iteraciones. Vamos a rellenar esta tabla, y para rellenar esta tabla necesitamos la información de estas tres tablas. Entonces, en los arcos y la ruta vamos a necesitar la información de esta tabla que organizamos de forma decreciente. En la demanda la necesitamos para hallar la cantidad de cada una, de cada finca en litros, y esta tabla para hallar las distancias, para saber las distancias y ponerlas ahí. Acá para la demanda acumulada vamos a utilizar esta fórmula. Acá damos un ejemplo breve y otro ejemplo en la distancia acumulada. Entonces, la distancia acumulada, entonces buscamos la distancia acumulada. Como no hay anterior, entonces la dejamos igual. Y en la distancia acumulada de la parte de abajo, que es esta, si ya sumamos estas dos, que nos da una totalidad de 50,198. Entonces la distancia total a 0 es con esta distancia más, o sea, de esta distancia de 5 a 0. Entonces de 5 a 0 vamos a la tabla de distancias y miramos y hacemos la sumatoria y nos da 72,112. Y a esta distancia acumulada, que es de 50,198, que es de 5 a 6. Entonces vamos a mirar ahora de 6 a 0. Nos vamos a la tabla de distancias y vamos a hallar, vamos a buscar el número de la distancia total de 6 a 0 y la vamos a sumar. Entonces eso nos va a dar un valor de 72,559. Entonces para saber si seguimos mirando, si nos sirve otro número de finca, ¿cómo hacemos para saber? Como la capacidad máxima es de 32.000 litros, ¿sí? Entonces vamos y miramos acá, van 9 más 14, que nos dan 23.000.
Y si vamos a mirar y vamos a agregarle otro número de fincas, no se va a poder, debido a que si le vamos a sumar otro número que vendría siendo el 22, no nos serviría, ya que excederíamos el número máximo de capacidad en litros. Bueno, para hallar la distancia acumulada, entonces vamos a coger la distancia de 1. Ahora, como no le podemos sumar porque es 0, no tiene ninguna distancia. Entonces ahora la distancia de 2 y la distancia que hay de 1 a 2 y la distancia acá que hay de 2 a 3, esa va a ser la distancia acumulada con la sumatoria. Entonces, por cada nodo que vayamos viendo, como vimos anteriormente en la iteración 1, está del 5 a 6, entonces todos los que tengan número 5 y el número 6 van a ser tachados, pero de esta manera no lo vamos a mostrar de forma tachada, sino de color verde. Como ahora estamos en la iteración número 2, los números 1 y 2, los cuales contengan van a estar tachados. Entonces en la iteración número 3 vamos a repetir el mismo procedimiento en las diferentes casillas para hallar los resultados, y como podemos ver vamos tachando simultáneamente las diferentes casillas y en vez de X el color verde. Como pueden ver en la iteración número 4 vemos menos casillas amarillas, ya nos vienen quedando pocas, y en la iteración número 5 vemos que ya ningún nodo es de color amarillo, sino todos son de color verde, realizando el mismo procedimiento en cada iteración como lo he explicado en la iteración número 1 e iteración número 2. Espero les haya servido.